Esa tarde de miércoles transmitía la tranquilidad de cualquier otro día. El sol brillaba alto en un cielo despejado mientras James cargaba su caja de herramientas en la parte trasera de su camioneta. La casa del árbol de su hija necesitaba nuevas vigas de soporte y prometió arreglarla antes del fin de semana. La ferretería local estaba a solo 15 minutos en coche. Un viaje que hizo innumerables veces antes de que su camioneta, un Ford azul oscuro bien mantenido que tuvo durante 6 años, reflejara su atención militar al detalle. El interior estaba impecable, con un pequeño ambientador colgando del espejo y una carpeta de mantenimiento cuidadosamente guardada en la guantera. La había lavado el día anterior y la pintura brillaba a la luz de la tarde. Mientras conducía por su vecindario, James saludó a la señora Chen, quien regaba sus rosas. Los niños jugaban al baloncesto en sus entradas y los camiones de helados a lo lejos. Melody flotaba en el aire. Era el tipo de escena suburbana encantadora que lo había atraído a esta comunidad. Hace 3 años, giró por Oak Street siguiendo su ruta habitual hacia la ferretería Miller. La radio. Sonaba suavemente de fondo una vieja canción country. Al volver a casa, James tarareaba pensando en qué tamaño de soportes serían los más adecuados para las reparaciones de la casa de dulces. Su hija había pedido un pequeño estante interior para guardar sus libros. Y ya estaba planeando cómo sorprenderla con ese añadido. La primera vez que algo era diferente llegó cuando miró por el espejo retrovisor y notó que 2 patrullas de policía aparecían repentinamente detrás de él. No estaban allí hacía un momento. Algo en su posición hizo que sus instintos militares se activaran en segundos. Sus luces comenzaron a destellar con brillantes azules y rojos que se reflejaban en los autos y ventanas cercanas. James hizo todo según las reglas, tal como siempre les había enseñado a los demás. Encendió la señal de giro, se detuvo con cuidado a la derecha de la carretera y posicionó su camioneta bien alejada del tráfico. Sus movimientos fueron deliberados y tranquilos mientras apagaba el motor. Colocó ambas manos en el volante a las 10 y las 2 y bajó la ventanilla por el espejo lateral. Observó cómo 4 oficiales salían de sus vehículos. Sus manos descansaban sobre sus armas y los movimientos sugerían que se acercaban a una situación de alto riesgo. El ritmo cardíaco de James se aceleró, no por miedo, sino por la naturaleza surrealista del momento. Estaba a menos de 3 kilómetros de casa, siendo abordado como si fuera un sospechoso peligroso. El sol de la tarde se sintió repentinamente más cálido y el tiempo pareció ralentizarse. Podía oír las botas de los oficiales sobre el pavimento, el crepitar de sus radios y los autos que pasaban, disminuyendo la velocidad para observar la escena. Mentalmente, repasó su identificación militar, licencia de conducir y registro. Todo estaba debidamente guardado en su billetera y guantera. Una joven pareja que paseaba a su perro por la acera se detuvo a observar. Más autos comenzaron a disminuir la velocidad, creando un pequeño atasco. James permaneció completamente quieto. Su entrenamiento estaba surtiendo efecto mientras se preparaba para manejar la situación con la misma disciplina que le había servido durante 2 periodos de servicio. La voz del oficial principal cortó el aire, aguda y autoritaria. Ponga las manos donde podamos verlas. Las manos de James no se habían movido del volante, pero las levantó un poco más para hacerlas aún más visibles. Quería alcanzar su identificación militar para... Explica que vivía a solo 3 cuadras de distancia, que se dirigía a comprar provisiones para la casa del árbol de su hija, pero que 15 años de servicio le habían enseñado la importancia de seguir órdenes en 10 situaciones. A través de su ventana abierta, podía oler la barbacoa en el patio trasero, oír a los niños reír en un patio cercano y sentir la brisa marina que había hecho de la tarde una experiencia perfecta para las reparaciones del hogar. El contraste entre estos tranquilos sonidos suburbanos y la tensión que rodeaba su camioneta creaba una extraña desconexión, como 2 mundos diferentes. Al chocar en esta tranquila calle, James respiró lenta y profundamente, como solía hacerlo antes de misiones críticas.
Sabía lo que vendría después y se preparó con una serena dignidad que lo había ayudado a superar situaciones mucho peores. Los siguientes minutos lo cambiarían todo, no solo para él, sino para toda su comunidad. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, proyectando cálidas sombras sobre la mesa de madera donde James Richardson estaba sentado con su taza de café favorita. El vapor se elevaba del líquido oscuro que transportaba el intenso aroma que se había convertido en parte de su ritual diario desde que regresó de Afganistán. La taza, decorado con el emblema del Cuerpo de Marines, había visto días mejores. Su superficie estaba marcada con astillas que contaban historias de innumerables mañanas como esta. James, de 42 años, se comportaba con una especie de tranquila confianza que provenía de años de servicio, incluso en su cómoda ropa de casa. Una desgastada camiseta azul marino y pantalones de chándal grises. Se podía ver el porte militar en sus hombros rectos y ojos alerta. Sus amigos a menudo bromeaban diciendo que se podía sacar al hombre de la infantería de marina, pero no se podía sacar a los marines del hombre. Las paredes de la cocina guardaban recuerdos de sus 15 años de servicio. Fotografías dispuestas en sencillos marcos negros, cada una contando su propia historia. Había una de su primer día en el campamento de entrenamiento, de pie, orgulloso y nervioso, con su uniforme nuevo. Otra lo mostraba con su unidad en Afganistán. Sus rostros, polvorientos pero decididos, se abrazaban como hermanos. Pero la que atraía la atención de la mayoría de los visitantes estaba justo en la mesa de la cocina. Una foto grupal de toda su unidad, tomada pocos días antes de que perdieran a 2 de los suyos. Junto a esa foto había una pequeña placa de madera. Su superficie, pulida y lisa por años de manipulación, las palabras todos dieron, algunos dieron, todos estaban grabadas profundamente en la madera. Cada letra estaba llena de pintura dorada que aún brillaba a la luz de la mañana. James solía trazar estas letras con las yemas de los dedos, absorto en sus pensamientos, recordando rostros y voces de años pasados. Los dibujos de su hija decoraban el refrigerador, coloridas obras maestras con crayones, mostrando a su familia, su casa y siempre, sin falta, a su padre y su uniforme. Nunca lo había visto usarlo. Nació después de su regreso, pero lo sabía. Era una parte importante de quién era. La ropa de superhéroe de papá, como ella la llamaba, lo hacía sonreír cada vez que la cocina en sí era modesta pero acogedora. Un tazón de fruta fresca estaba en la encimera. Manzanas y naranjas que su esposa había comprado ayer en el mercado de agricultores. El calendario en la pared estaba marcado con sus fechas de voluntariado en el centro de veteranos local, donde pasaba tiempo ayudando a otros militares a adaptarse a la vida civil. Círculos rojos marcaban los días en que hablaba en el centro comunitario compartiendo sus experiencias con jóvenes que estaban considerando el servicio militar. Mientras James dejaba su café, sus ojos se dirigieron a la ventana que daba a su pequeño patio trasero. La casa del árbol que construyó el verano pasado necesitaba algunas reparaciones. Su proyecto de fin de semana. El canto de los pájaros se mezclaba con las risas distantes de los niños del vecindario que iban a la escuela, creando una melodía apacible que le recordaba lo lejos que había llegado de los sonidos de la guerra. Su reloj, un sencillo modelo digital negro que había usado desde su primer servicio, marcaba las 7:15 de la mañana. Pronto iría a su trabajo en el departamento de ingeniería de la ciudad, donde aprovechó su entrenamiento militar y logística. Pero los momentos tranquilos de la mañana eran sagrados para él. Eran su momento para reflexionar, recordar y agradecer la vida que construyó. La mesa bajo su taza de café tenía sus propias historias que contar. Pequeños arañazos y marcas de agua marcaban su superficie como un mapa de historias familiares, cenas navideñas, sesiones de tarea con su hija, charlas nocturnas con compañeros veteranos que necesitaban un año de amistad. Esta mesa se había convertido en más que un mueble, era el corazón de su hogar, un lugar donde se forjaban recuerdos y se compartían historias.
Una suave brisa agitaba la bandera estadounidense que colgaba fuera de la ventana de la cocina, la misma bandera que había ondeado sobre su base en Afganistán. James la observó ondear, sus movimientos tan familiares para él como su propio latido. Esta era su América. Su hogar construido sobre el servicio, el sacrificio y la simple alegría de las mañanas tranquilas con una taza de café caliente. El calor de la tarde apretaba mientras James escuchaba la orden de salir de su vehículo. Su mente recordó cómo enseñaba a los jóvenes marines a mantener la calma bajo presión. Esas lecciones ahora resonaban en su cabeza mientras respondía con voz clara y firme: «Sí, señor, voy a ir despacio. Y mantén mis manos donde puedas verlas mientras él abría la puerta con cuidado». El familiar crujido de sus bisagras parecía inusualmente fuerte en la tensa atmósfera. Sus botas tocaban el pavimento con deliberado cuidado. Cada movimiento, medido y visible. El peso de 4 pares de ojos y sus manos flotando cerca de sus armas hacía que cada movimiento se sintiera como caminar en aguas profundas. «Soy un veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos», James afirmó con calma. Su voz, con la misma autoridad que usó para guiar a las tropas en situaciones de combate. «Mi identificación militar está en mi billetera y vivo a 3 cuadras de aquí en Maple Drive». El sol se reflejaba en la placa de un oficial cuando se acercó. Su rostro, lleno de entusiasmo, se tensó con lo que parecía una mezcla de tensión e incertidumbre. La respuesta del oficial Lee fue brusca y rápida. «Mantén las manos en alto y date la vuelta lentamente». James obedeció de la misma manera que enseñó a sus compañeros marines a manejar los procedimientos de los puntos de control. Al girarse, vislumbró la creciente multitud. Vecinos paseando a sus perros. Un cartero se detuvo en su ruta. Los autos redujeron la velocidad para observar. La escena se desplegaba en el frío. El metal de las esposas hizo clic alrededor de sus muñecas y James sintió una oleada de adrenalina demasiado familiar. No era miedo, algo mucho peor que enfrentar en combate, sino más bien una profunda conciencia de lo rápido que las situaciones podían salirse de control. Se concentró en su respiración, como solía hacerlo durante las largas noches de patrulla en Afganistán. Se mantuvo firme y controlado. Hubo un informe de un vehículo similar involucrado en un incidente. Un oficial explicó, aunque su voz tenía un tono de desconcierto. James asintió, manteniendo la compostura. «Entiendo, señor. Mi matrícula y seguro están en la guantera. Me dirigía a la ferretería Miller a comprar provisiones para la casa del árbol de mi hija». La normalidad de su recado flotaba en el aire, contrastando marcadamente con la extraordinaria situación en la que se encontraba. El timbre de la bicicleta de un niño sonó en algún lugar calle abajo y los camiones de helados. La melodía aún sonaba débilmente en la distancia. Estos sonidos normales de los suburbios hacían que la escena pareciera aún más surrealista. Los minutos pasaban lentamente mientras los oficiales revisaban sus placas y comprobaban su identificación. James se quedó completamente quieto. Su porte militar era evidente incluso con las esposas. Notó que uno de los oficiales más jóvenes se movía incómodo, quizás reconociendo la desconexión entre su respuesta y el hombre que estaba frente a ellos. Durante todo esto, James seguía pensando en su entrenamiento en el Cuerpo de Marines, no en las habilidades de combate, sino en las lecciones sobre dignidad, respeto y mantener la calma. Cuando todo a tu alrededor amenaza con salirse de control, había pasado años enseñando a los jóvenes marines que la verdadera fuerza a menudo se muestra en la moderación. La creciente multitud de los espectadores tenían los auriculares puestos grabando la escena. James podía oír murmullos de incredulidad y preocupación. Alguien mencionó su trabajo voluntario en el centro de veteranos. Otra voz habló de cómo había ayudado a organizar la celebración del 4 de julio del vecindario el año pasado. 23 minutos se sintieron eternos al estar esposado en la calle de su propio vecindario. James aprovechó el tiempo para recitar mentalmente los valores fundamentales de los marines. Honor, coraje, compromiso. Estas no eran solo palabras para él.
sino una guía para manejar momentos exactamente como este. El sol había cambiado notablemente en el cielo. Para cuando el oficial a cargo finalmente se acercó con un comportamiento diferente, la verificación de la identidad de James se había confirmado, junto con su impecable historial militar y su comunidad. De pie mientras le quitaban las esposas, James movió los hombros suavemente, tratando de aliviar la rigidez mientras mantenía su digna compostura. Lo que más le impactó no fue la incomodidad ni la vergüenza, sino cómo este momento afectaría a su comunidad, a sus compañeros veteranos, y lo más importante, a su hija. Sabía que la forma en que manejara estos próximos minutos importa más que los 23 anteriores. Ya no se trataba solo de él, se trataba de dar ejemplo de cómo afrontar la injusticia con dignidad y fortaleza. Las palabras se extendieron por el vecindario como una suave onda que se convierte en ola. Comenzó con los adolescentes que capturaron la escena con sus teléfonos, sus rápidos pulgares compartiendo videos en redes sociales. Luego vinieron los mensajes de texto entre vecinos, las llamadas telefónicas y las voces preocupadas que se extendían de casa en casa a lo largo de las calles de Treeline. La señora Patterson, que había vivido en la esquina durante más de 30 años, fue la primera en dar un paso al frente a los 68 años. Caminaba con una ligera cojera debido a su reciente cirugía de cadera, pero no había nada débil en su voz cuando gritó a los oficiales: «Ese es James Richardson». «Ahí están», anunció. Su tono cargaba el peso de décadas dedicadas a ver crecer a los niños del vecindario. Él paleó mi entrada todo el invierno cuando mi esposo estaba en el hospital. La multitud que crecía alrededor de la escena no estaba enojada. Todavía no. En cambio, había una sensación de preocupación confusa, como ver algo familiar volverse extraño y equivocado. Un entrenador de atletismo de una escuela secundaria local reconoció a James en las presentaciones del día de la carrera de veteranos. Una joven madre aferraba sus bolsas de la compra recordando cómo James la había ayudado a cambiar su llanta pinchada la semana pasada. En el estacionamiento del supermercado, las cámaras de seguridad de las casas cercanas capturaron la escena desde diferentes ángulos. La cámara del timbre de la familia Rodríguez grabó las primeras luces de la policía. La cámara del garaje de Lee captó el momento en que esposaron a James. La cámara del jardín Thompson capturó la creciente multitud de vecinos que se reunía a ambos lados de la calle. Cada dispositivo documentó una parte de una historia más grande que pronto llegaría mucho más allá de su tranquila comunidad suburbana. Más vecinos salieron de sus casas atraídos por la conmoción y permanecieron fieles a su conciencia. La maestra jubilada que vivía al lado de James sacó su teléfono y mostró fotos de la limpieza del vecindario del mes pasado. El día en que James lo había organizado todo. «Este hombre coordina nuestro programa de vigilancia comunitaria», explicó a cualquiera que escuchara que el sol de la tarde proyectaba largas sombras mientras la gente seguía reuniéndose. Algunos sostenían sus teléfonos grabando cada momento. Otros se quedaron de brazos cruzados observando con creciente preocupación. Un grupo de veteranos que conocían a James de el correo local de Bobby llegó, todavía con su ropa de trabajo tras haber escuchado las noticias durante sus turnos. Los niños que conocían a James como el hombre que ayudaba a entrenar a los equipos de ligas infantiles se pararon en sus jardines delanteros, confundidos al ver a alguien a quien respetaban siendo tratado como un criminal. Sus padres intentaron hacerlos pasar, pero muchos se quedaron, comprendiendo instintivamente que estaban presenciando algo que yo. Importante. El dueño de la ferretería pasó en coche, reconociendo a su cliente habitual. Se detuvo y se unió a la creciente multitud, todavía con su delantal de trabajo. Me preguntaba por qué no había aparecido a comprar los suministros para la casa del árbol. Les comentó a quienes lo rodeaban la naturaleza ordinaria del recado que James tenía en mente, haciendo que la situación actual pareciera aún más absurda. A pesar de todo, la respuesta de la comunidad se mantuvo digna, reflejando la misma compostura que el propio James mostró. No hubo gritos de ira ni enfrentamientos fuertes,
solo una reunión constante de personas que conocían la verdad sobre el carácter de sus vecinos. Su presencia causó sensación sin necesidad de protestas ruidosas. Las notificaciones de redes sociales comenzaron a sonar en los teléfonos de la multitud cuando comenzaron a circular los primeros videos. Grupos comunitarios locales compartieron las imágenes, añadiendo contexto sobre el papel de James en el vecindario. Cada publicación añadía otra capa a la historia: su trabajo voluntario, su servicio militar, su mentoría de jóvenes locales. Un murmullo silencioso recorrió la reunión cuando alguien notó que el autobús escolar de la hija de James llegaría pronto. El instinto protector se activó y varios padres se coordinaron discretamente para asegurarse de que ella no tuviera que presenciar esta escena. Este pequeño acto de bondad demostró cómo un vecindario podía unirse de maneras inesperadas a medida que la verificación de la identidad de James continuaba. La presencia de la multitud comenzó a tener un efecto. El lenguaje corporal del oficial cambió. Su postura agresiva inicial se suavizó al observar el flujo constante de vecinos que avalaban el carácter de James. Ya no era una simple parada policial rutinaria, se había convertido en un momento que haría que todos los involucrados reconsideraran sus suposiciones y prejuicios. La noche se cernió sobre el vecindario. Como una manta pesada, James se sentó a la mesa de su cocina. El mismo lugar donde comenzó su mañana con una paz tan ordinaria. Sus monjes del cuerpo de marines estaban sentados. El café intacto se había enfriado hacía tiempo. El reloj de la pared marcaba el tiempo constantemente en un mundo que de alguna manera se sentía diferente al de hace apenas unas horas. Sus dedos recorrieron los bordes desgastados de la mesa, tocando los arañazos y marcas familiares que contaban la historia de su familia. El lugar donde su hija había practicado escribir sus cartas. El anillo de la Navidad pasada. Taza de chocolate. La ligera abolladura de cuando se le cayeron las llaves después de su primera noche en casa desde Afganistán. Cada marca guardaba un recuerdo, pero esta noche parecían pedir algo más. La casa estaba en silencio. Su esposa había llevado a su hija a su clase de piano, intentando mantener cierta normalidad en su rutina nocturna. James apreciaba la importancia de mantener la estabilidad incluso cuando todo lo demás se sentía tambaleante. El silencio le daba espacio para pensar, procesar y decidir cómo transformar este momento en algo significativo. Sacó un trozo de cartulina blanca de los materiales de manualidades de su hija. Estaba destinado para su proyecto de ciencias de la semana siguiente, pero de alguna manera, esto se sentía más urgente. La superficie en blanco lo miraba fijamente, esperando. James tomó un rotulador negro y lo destapó con el mismo cuidado deliberado que había mostrado en cada sesión informativa militar que había dado. Su mano era firme al comenzar a escribir. Cada letra era clara y decidida, sin prisas ni enojo. Las palabras provenían de la sabiduría en lugar de la amargura, basándose en años de experiencia en liderazgo y la profunda comprensión de que el verdadero cambio comienza con la ayuda en lugar de la resistencia. Antes de que veas mi color, ve mi servicio, escribió. El suave rasguño de los marcadores llenaba la cocina. No eran solo palabras, eran un puente entre sus experiencias pasadas y el futuro que esperaba construir. Antes de ver una amenaza, ver al vecino. La segunda línea fluía de la primera, cargando el peso de la comunidad y la conexión. La última línea fue la que más tiempo tardó en escribir, no porque las palabras fueran difíciles, sino porque tenían mucho significado. Antes de desenfundar tu arma, desenfundar tu humanidad. James se recostó mirando el mensaje. No era una pancarta de protesta ni una declaración de enojo, era una invitación a algo mejor. A través de la ventana de la cocina podía ver su bandera estadounidense ondeando suavemente en la brisa vespertina. La misma bandera que saludó incontables veces. Los mismos colores que había usado en su uniforme durante 2 periodos de servicio. Su significado se sentía más complejo e importante que nunca. Se levantó, con el marcador aún en la mano, y recorrió el cajón donde guardaba sus fotos militares, seleccionando una de su último despliegue que lo mostraba con el uniforme completo,
liderando una misión humanitaria. Sabía que esta imagen agregaría contexto a sus palabras. No se trataba de demostrar su valía, era sobre construir la comprensión de la mesa de la cocina siempre había sido más que un mueble. Era donde su familia compartía las comidas, donde su hija hacía la tarea, donde los vecinos pasaban a tomar un café y conversar. Ahora se había convertido en algo más, un lugar donde la verdad podía decirse con calma pero con firmeza, donde el cambio podía comenzar con palabras sencillas escritas desde el corazón, como James. Preparado para llevar su mensaje al exterior, miró su reflejo en la ventana de la cocina. Vio no solo a un veterano, no solo a un vecino, sino a alguien que podía ayudar a cerrar las brechas en su comunidad. La luz del porche ya estaba encendida, lista para iluminar no solo sus palabras, sino el camino a seguir. El aire de la tarde se sentía más fresco al pisar el césped delantero. Una polilla bailaba alrededor de la luz del porche mientras colocaba cuidadosamente el letrero, asegurándose de que fuera visible desde la calle. Añadió la foto militar junto a él. Luego retrocedió para considerar el impacto. El mensaje no era solo para quienes lo habían perjudicado hoy, era para todos los que pasaran por allí, para todos los que necesitaban que se les recordara nuestra humanidad compartida. La primera foto de James, el letrero apareció en redes sociales al amanecer. Una corredora que pasaba se detuvo, impresionada por el poderoso mensaje que brillaba bajo la luz del porche. Se había tomado una foto con su teléfono, añadió un simple mensaje de amor y comprensión, y la compartió con sus amigos a la hora del desayuno. La imagen ya había viajado mucho más allá de su pequeña comunidad. Los equipos de noticias locales llegaron a media mañana, sus camionetas estacionadas respetuosamente a una distancia que no requería acercarse demasiado. El mensaje se transmitía con claridad a cualquier distancia. El camarógrafo que capturó la escena primero se encontró bajando su equipo varias veces, conmovido al ver a James de pie en silencio junto a su letrero, aún en su rutina matutina habitual, saludando a los vecinos que pasaban. La foto comenzó a aparecer en sitios web de noticias, primero locales y luego nacionales. Lo que llamó la atención no fueron solo las palabras, sino el contexto. La bandera estadounidense, cuidadosamente cuidada, ondeaba sobre las fotos de servicio militar, junto con el evidente cuidado que alguien había tenido al hacer la declaración, no con ira, sino con esperanza. Grupos de veteranos de distritos vecinos comenzaron a compartir la imagen en sus foros en línea. Pronto, los mensajes de apoyo de militares de todo el país se multiplicaron. Cada uno añadía una nueva dimensión a la historia. Sus propias experiencias, sus propias esperanzas de cambio, su propia creencia en el poder de la dignidad sobre la división. Una cirujana de policía jubilada de Two Towns supervisó la foto y reconoció algo importante en su mensaje. Contactó a su antiguo departamento y le sugirió que usaran esta historia en sus sesiones de entrenamiento. Así es como construimos Bridges, les dijo, señalando las sencillas pero profundas palabras en el lateral. Otros departamentos de policía comenzaron a contactar pidiendo usar la imagen y la historia en sus programas de relaciones comunitarias. El centro de veteranos local, donde James había sido voluntario durante años, se convirtió en un punto de encuentro para debates comunitarios. La gente se acercaba atraída por la foto que habían visto en línea y terminaba quedándose durante horas compartiendo historias y perspectivas que nunca antes habían expresado. La cafetera habitual del centro no podía seguir el ritmo del aumento de visitantes, pero a nadie parecía importarle. Lo que hacía que la imagen fuera particularmente poderosa era su serena dignidad. No había gritos ni exigencias airadas, solo una simple verdad expresada por alguien que había servido tanto a su país como a su comunidad. Las fotos militares junto al letrero mostraban a James en varias misiones humanitarias, construyendo escuelas, ayudando a las comunidades, viviendo los valores que ahora les pedía a otros que recordaran. Los maestros de las escuelas cercanas comenzaron a usar la historia en sus clases de estudios sociales, lo que generó debates sobre el servicio ciudadano y el verdadero significado de la comunidad.
Una maestra de secundaria dijo más tarde que nunca había visto a sus estudiantes tan comprometidos, tan dispuestos a escuchar diferentes perspectivas y compartir sus propios pensamientos. El periódico local publicó un reportaje no solo sobre el incidente, sino también sobre las conversaciones que inició. Entrevistaron a vecinos que describieron cómo James siempre había estado ahí para la comunidad. Ayudaba a residentes mayores durante tormentas de nieve, asesoraba a jóvenes interesados en el servicio militar, organizaba programas de vigilancia vecinal que unían a la gente en lugar de ahuyentarla. Las redes sociales de Al-Pared continuaron difundiendo el mensaje, pero algo inusual ocurrió. En lugar de discusiones acaloradas en los comentarios, la gente compartía sus propias historias de construcción de puentes y comprensión. Los veteranos publicaron fotos de sí mismos con sus comunidades. Los oficiales de policía compartieron momentos de conexión con las personas a las que servían. Cada publicación sumaba a otra. El creciente círculo de impacto. Los agentes del orden de las áreas circundantes comenzaron a acercarse no para defender ni explicar, sino para aprender. Querían comprender cómo servir mejor a las comunidades, cómo ver a la persona antes de las ideas preconcebidas, cómo aprovechar su humanidad. Momentos intensos. El simple mensaje de James abrió una puerta que muchos estaban listos para atravesar. El incidente original podría haber terminado con ira, con protestas y divisiones más profundas en la comunidad. En cambio, la respuesta de James lo transformó en algo más. Un momento de aprendizaje, de crecimiento y de unión. Su silenciosa dignidad demostró ser más poderosa que cualquier grito, sus palabras mesuradas más duraderas que cualquier confrontación. 3 meses después de aquella tarde que cambió mi vida, la mesa de la cocina de James había asumido un nuevo rol en la comunidad cada tercer jueves por la noche. La misma mesa donde sostenía su café matutino ahora albergaba conversaciones que cambiaban vidas. La superficie de madera rayada se había convertido en un lugar donde las barreras se derrumbaban y la comprensión crecía con cada taza de café. La reunión de esa noche reunió a un grupo inusual. 2 de los oficiales de aquel día se sentaron frente a James. Sus uniformes habían sido reemplazados por ropa informal. Sus placas habían quedado en casa. El oficial más joven, Thompson, tomaba una taza de café mientras compartía su propia experiencia de comprensión. Ese día cambió mi forma de abordar cada situación. Admitió que su voz cargaba con el peso de una honesta autorreflexión. El aroma a café recién hecho y galletas caseras llenaba la cocina, creando una atmósfera más parecida a una reunión familiar que a una reunión formal. La esposa de James había horneado las galletas y decía que las buenas conversaciones necesitaban algo dulce para acompañarlas. La tarjeta de recetas apoyada contra el tarro de galletas decía galletas para construir comunidad con su pulcra letra. Alrededor de la mesa, sentados, había una mezcla de personas que de otro modo nunca se habrían conocido. Un maestro jubilado compartía espacio con un joven activista. El dueño de un negocio local conversó con un estudiante de preparatoria interesado en la aplicación de la ley. Cada persona aportó su propia perspectiva, su propia historia, su propia pieza del rompecabezas comunitario. El mensaje original que James había escrito aún ocupaba un lugar de honor en la pared, ahora enmarcado junto a docenas de cartas de todo el país. Algunas eran de veteranos que compartían experiencias similares, otras de policías que le agradecían por ayudarlos a ver las cosas de otra manera. Un dibujo a crayón de un niño mostraba figuras de palitos de diferentes colores tomadas de la mano. Un eco simple pero poderoso del mensaje de James. El oficial Rivera, el otro policía de ese día, se inclinó hacia adelante en su silla. «¿Sabes qué me impactó?», dijo, señalando el mensaje enmarcado. «No fueron solo las palabras, sino cómo manejaste todo. Tenías todo el derecho a estar enojado, pero elegiste algo mejor». Su compañero asintió, añadiendo que eso es lo que estamos enseñando en la academia. Ahora la dignidad es recíproca. Las conversaciones no siempre fueron fáciles. A veces las voces se apasionaban,
Los desacuerdos surgían y había que afrontar verdades difíciles, pero había algo especial en sentarse a la mesa de la cocina compartiendo un café y galletas que ayudaban a las personas a escucharse mutuamente. El ambiente informal les recordaba a todos que debajo de los uniformes y las etiquetas solo había personas intentando mejorar. Un calendario de pared cercano mostraba próximos eventos, foros comunitarios de la policía, veteranos, programas de extensión, sesiones de mentoría para jóvenes. Cada entrada representaba otro mar, otra oportunidad para que el cambio creciera. James había comenzado a marcar estas fechas con tinta verde, el color del crecimiento y la esperanza. Su hija había decidido que las cartas de agradecimiento seguían llegando. Cada una contribuía a la historia. Un instructor de la Academia de Policía escribió sobre usar la experiencia de James y entrenar a nuevos oficiales. Un organizador comunitario describió cómo la historia había inspirado programas de diálogo similares en otras ciudades. Un comandante militar compartió cómo ahora usaba el incidente para enseñar liderazgo y dignidad a los jóvenes soldados. Mientras la conversación de la noche continuaba, James rellenó las tazas de café y repartió más comida. La risa de su hija llegaba desde arriba, donde estaba haciendo la tarea. Un recordatorio de por qué estas conversaciones importaban. Estaban construyendo un mundo mejor para su generación, una conversación a la vez. La mesa de la cocina había presenciado innumerables momentos en la vida de James, comidas familiares, celebraciones navideñas, cafés tranquilos por la mañana. Pero ahora cumplía un propósito aún mayor. Se había convertido en un símbolo de cómo el cambio comienza con cosas sencillas. Una comida compartida, una conversación honesta, la disposición a vernos como seres humanos primero. Al terminar la reunión, el oficial Thompson se detuvo en la puerta. «Sabes», dijo, mirando hacia la mesa. «Nunca pensé que una mesa de cocina pudiera cambiar tantas vidas». James sonrió, entendiendo exactamente lo que quería decir. A veces, los cambios más grandes comienzan en los lugares más pequeños, con personas dispuestas a sentarse juntas y escuchar de verdad.